Queridos amigos y amigas, hoy por la gracia de Dios comenzamos a estudiar la epístola de Santiago. Para esto te invito a orar. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor Dios Todopoderoso, estamos comenzando a estudiar esta epístola. Rogamos tu dirección, tu bendición en la reflexión de tu palabra y que nosotros, tus hijos, atesoremos las verdades que aquí se presentan y las practiquemos en nuestra vida. Padre Celestial, te ruego una bendición para todos nuestros amigos, nuestras amigas, nuestros hermanos y para cada persona que en su corazón, Señor, quiere y desea conocerte y hacer tu voluntad. Rogamos tu bendición en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. La epístola de Santiago se cree que se escribió allí en Palestina alrededor del año 44. Cuando estaba Santiago. Ahora el nombre de Santiago era muy común, pero se cree que Santiago, quien escribe, cierto, por supuesto, estaba muy ligado a nuestro Señor Jesucristo. Y Dios ha permitido que esta carta, que es una carta universal, no tiene un destino definido para algunos cristianos, sino para todos. Entonces, Dios ahora a través de esta epístola nos habla también directamente a nosotros. Y comienza diciendo así, presentando las credenciales divinas. Dice así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. Sus credenciales divinas, entonces el apóstol Santiago las presenta aquí en la introducción. Y luego nos habla acerca de la verdadera sabiduría que proviene de Dios. Dice así: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Mire qué extraño, tener gozo cuando estemos en pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que nada os falte cosa alguna. Entonces comienza diciendo que las pruebas van a producir paciencia y que debemos tener sumo gozo cuando estemos en medio de las pruebas. Ahora del versículo 12 en adelante también nos habla acerca de las pruebas. Dice así: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Y la razón dice: Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Nosotros somos tentados cuando le damos lugar, ¿cierto?, al pecado. Versículo 15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces el Señor dice que Él no tienta a nadie, sino que nuestra propia concupiscencia damos lugar, y es un proceso, damos lugar entonces a la concupiscencia, después al pecado, y el pecado la muerte. Versículo 16. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Queridos amigos, entonces la tentación no es que Dios tienta, sino que nosotros damos lugar a la tentación. Queridos amigos, la epístola universal entonces nos está hablando aquí de cosas prácticas en la vida del cristiano. Y ahora vamos a retroceder, vamos a ver del versículo 5 acerca de la sabiduría. Dice: Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces, amigos, debemos pedir sabiduría divina. Dios está dispuesto a darla a cada uno de nosotros. Versículo 6. La condición para recibir esta sabiduría: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Debemos pedir sabiduría, pero con fe, creyendo que la recibiremos, porque si no dice que seremos como la onda del mar. Y si pedimos sin fe,
no nos será dada esa sabiduría. Así que debemos pedir sabiduría creyendo, porque Dios es bueno y está dispuesto a entregar la sabiduría del cielo a cada uno de nosotros. Versículo 9 dice: el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Dios no tiene nada contra los ricos. Por el contrario, Dios quisiera que nosotros todos tuviésemos riqueza, pero no amar la riqueza, sino de ser generosos, dispuestos a ser colaborador con la causa de Dios, dispuesto a colocar de nuestros recursos para la causa del Señor. Y el pobre dice que Dios también lo exaltará de su humilde condición. Y luego, entonces, después de hablar de aquello, nos dice así, que si el rico persevera y él quiere seguir en su riqueza, cuidado, dice, porque finalmente la riqueza se marchitará así como se marchita la flor. Debemos entonces depositar y hacer riquezas en el cielo, donde la polilla ni el orín corroen. Versículo 19 nos hace un llamado a ser hacedores de la palabra. Dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces el llamado de Dios no solo es escuchar, oidores, sino hacedores, vivir una fe práctica, confiando plenamente en el Señor. Y lo recalca de la siguiente manera, versículo 25: mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Aquí nos hace un llamado a exaltar y a vivir de acuerdo a la santa ley de Dios y seremos bienaventurados. En forma práctica, entonces nos está llevando el apóstol a vivir una vida práctica de fe y confianza en el Señor y en su santa ley. Luego dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Alguno dice, se cree religioso y se engaña a sí mismo si no vive de acuerdo a la fe, a la confianza en el Señor. Y versículo 27, la religión pura y sin mancha delante de Dios, el Padre, es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha ante el mundo. Maravilloso. La religión verdadera es visitar a los huérfanos y a las viudas y guardarse sin mancha ante nuestro Dios. Queridos amigos, es un llamado que nos hace el apóstol Santiago a vivir una vida práctica de fe y confianza en el Señor. Deseo que Dios te bendiga en este día y que alcancemos sabiduría divina y pidámosle a Dios porque Él está dispuesto a entregarla. Dios te bendiga en este nuevo día.